Bueno, primero que todo, encantadísimo de estar aquí y poder compartir con ustedes un poco nuestra visión sobre Venezuela y un poco las oportunidades, pero también los retos. Y me quiero concentrar en los retos para las marcas en Venezuela. Mi presentación hoy es un poco distinta a la presentación convencional. Primero, porque gracias a Dios tocó la política, que siempre es tan antipático, sino que quiero hablar básicamente de cuáles son esas cosas que tenemos frente en Venezuela y que podemos aprovechar. Me quiero quitar todos los temas emocionales, todos los temas, digamos, las cargas, y simplemente dedicarme a ser como un profesor anglosajón. Los profesores latinos normalmente corregimos por procedimiento. Este tipo hizo el 20% bien y le ponen 30% de la nota, 50% bien y le ponen 50% de la nota. Los profesores anglosajones corrigen por procedimiento cero, corrigen por resultado. Evalúas la realidad de función y si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y no hay términos medios, el resultado es binario, porque tú no le puedes poner 50% de la nota a un estudiante de ingeniería que calcula la mitad de un puente mal, porque se cae el puente. Entonces, ¿cuánto tiene de nota un tipo que calculó la mitad mal el puente? Sí. O sea, no hay nota posible en ese proceso. Pues bien, yo quiero analizar el tema venezolano, no de la perspectiva de los procedimientos, de lo que está ocurriendo, de lo que yo creo, de lo que la gente cree, sino básicamente en términos de resultados. Y para ver los resultados de Venezuela y qué significan ellos en términos de oportunidad, es muy importante entender que este es un país muchísimo más pequeño que el país que nosotros teníamos en el año 2013. Entre el año 2013 y hoy, nosotros hemos perdido cerca del 75% de la producción. Eso quiere decir que somos una cuarta parte de lo que éramos en el 2013. Un país chiquitito, con un problema de enanización de su economía. Gracias. Un problema de enanización de su economía. Por lo tanto, claro que hay un montón de problemas en ese país. O sea, si tú tienes 75% menos de producción, tú tienes problemas de infraestructura, tú tienes problemas de electricidad, tienes problemas de salud, tienes problemas de mercado, tienes problemas de gente, tienes un montón de problemas a tu alrededor. Pero tú te podrías quedar ahí y decir, bueno, ¿sabes qué? En un país de ese tamaño ya no vale la pena trabajar. Bueno, porque yo estaba acostumbrado a un país que era de tamaño 100 y ahorita es de tamaño 25. Bueno, de 100 a 25, entonces tú puedes decir, oye, no me da la gana, pues yo me voy, ahí no hay oportunidad, no puedo ganar plata, no puedo hacer cosas interesantes. Todo eso lo puedes sentir y eres libre de sentirlo. Es decir, tú puedes justificar una decisión de no querer estar en un país de ese características. Sin embargo, olvidemos por un momento nuestra historia. Olvídate de lo que fuiste. Olvídate de cuántos pollos vendía Arturo hace no sé cuántos años. Olvídate de cuántas medicinas se vendían básicamente en Saso. A ver, olvídate de lo que tú eras por un momento y yo te voy a presentar un mercado. No sé dónde es, solo te voy a presentar un mercado. Ese mercado tiene 2.8% de la población en el estrato A, es decir, en una población hiper rica, que tiene capacidad de compra sin limitaciones convencionales, que es incluso en promedio de ingreso, un ingreso mucho más alto que su equivalente en Colombia, o su equivalente en Perú, o su equivalente en República Dominicana. Esos son 800.000 personas. O sea, tienen 800.000 consumidores de hiperlujo.
en ese mercado que te estoy presentando. Ese mercado tiene una clase media alta con capacidad de compra sin limitación de cobertura de sus necesidades completas: transporte, educación, alimentación, vivienda, recreación, toda está cubierta y tiene la misma capacidad de compra que un consumidor de alto nivel en América Latina. Esa población representa el 13% del país, pero eso son 3,5 millones de personas, que sumadas a los otros casi 1 millón, te está dando 4,5 millones de consumidores de alto consumo. 4,5. A ver, te digo, en ese mercado de 4,5 millones de consumidores, ¿te parece que puede haber negocio? Por ejemplo, eso es bastante más grande que Panamá. Eso es bastante más grande que Uruguay. Eso es bastante más grande que la mayoría de los países en la región del Caribe. Pero además, si lo consideras en términos de su ingreso, esos 4 millones en realidad solo son comparables con los picos sociales de esos países, que son infinitamente más chiquitos que 4,5 millones de personas, incluso en países mucho más grandes. Si tú te olvidas entonces de lo que fuiste y empiezas a entender ese mercado, la pregunta es: ¿me interesa estar ahí? Y la pregunta se responde: sí, claro que me interesa estar ahí. Ahora, si yo miro para atrás y digo, yo vendía 1,000 unidades y ahora puedo vender 300, yo puedo llorar y decir: ¡una porquería! Pero si yo agarro un mercado y miro que puedo vender 300 unidades, yo quiero vender 300 unidades en ese mercado. A ver, ¿dónde te ubicas? O sea, tú tienes que decidir, no tú solo, tú tienes que decidir dónde te ubicas, y tu realidad de empresa también tiene que decidir dónde te ubicas. Si tu empresa está montada para 1,000 unidades y tienes una capacidad ociosa de 700 unidades que no se pueden vender en ese mercado, tu reto es distinto al reto de una empresa montada para 300 unidades en un mercado de 300 unidades. O es distinto al reto de una empresa nueva que está evaluando ese mercado y quiere decidir montarse en él, porque se adapta a un tamaño y una realidad completamente distinta. Por lo tanto, su capacidad de reacción y de adaptación podría ser incluso mayor que la capacidad de una empresa tradicional que tiene un tamaño sobredimensionado para ese mercado. ¿Dónde te ubicas? Depende entonces de cuál es tu realidad, empresa, pero también en cómo tú quieres comparar ese proceso. Si tu tamaño es de 1,000, lo que tú no vas a poder hacer es pretender que todos los consumidores tienen que comprarte su producto con los costos hundidos de 700 unidades que yo no voy a producir, pero que tienen costos fijos vinculados a ellos. Y entonces, como yo soy cool, el mercado es chiquito y ya yo metí los reales, el consumidor está obligado a pagar el sobrecosto de mi capacidad ociosa. A ver, eso lo pudiste hacer un ratito cuando venías de una matraca de desabastecimiento y la gente estaba dispuesta a pagar lo que fuera por obtener productos. Entonces, él estaba dispuesto a pagar por la unidad que tú vendías mucho más que lo que ese producto en realidad cuesta en el mercado internacional. Pero, ¿cuánto tiempo dura eso? Un ratito. ¿Por qué? Porque te va a pasar varias cosas. La primera, te va a pasar que si tú incorporas a la unidad los costos ociosos, tu precio se convierte en un precio perfectamente atractivo para que alguien compita contigo, para que alguien que no tiene esos costos te desplace del mercado. Y ese alguien puede ser, ¿quién? Un importador que va a importar la mercancía
que va a traer la eficiencia de su externalidad, de su infraestructura, de su tamaño adecuado, de su economía competitiva, de su existencia de electricidad, te lo va a traer y va a competir contigo que estás sobrecargando costos. No es que tú seas culpable, pero estás sobrecargando costos de esa capacidad ociosa. Pero lo segundo es que puede haber otro actor que está montando un negocio de tamaño adecuado al mercado, que tampoco va a tener los sobrecostos que tú tienes de capacidad ociosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que o te desplaza el importador o te desplaza un productor local que se monta de manera eficiente para producir en ese mercado de 4,5 millones de consumidores ricos, o de 16 millones de consumidores en total, o de 27 millones de venezolanos que viven ahí. Depende de cuál es el producto y las características con las que tú te puedes acercar a él. ¿Qué te dice eso? Lo que te dice es que tú te puedes colocar en el plano, en Venezuela hoy, tú te puedes colocar en el plano de, número uno, esto es injusto. La sobrevaluación cambiaria estimula a los importadores y desestimula mi producción local, lo cual es verdad. La reducción del tamaño me dejó capacidad ociosa que me hace poco competitivo, lo que es verdad. Lo que no va a ser verdad es la tercera parte, cuando me dices, entonces necesito que me protejas para poder sostenerme en el mercado. Wrong. Porque ¿sabes qué? O cuando dices, el consumidor tiene que entender que yo soy venezolano y me tiene que comprar porque soy venezolano, porque genero empleo, porque doy riqueza, entonces me tiene que comprar el producto más caro, porque yo tengo un sobrecosto en mi proceso. ¿Tú sabes lo que te va a responder? Voy a decirlo técnicamente, una paloma. Es decir, no hay ninguna posibilidad que tú sostengas los negocios en la Venezuela de hoy y del futuro basado en la tesis de que alguien te va a ayudar o proteger para ese proceso. En una economía donde sí vivimos muchas veces de esos procesos, porque la asignación de divisas baratas generó distorsiones en el mercado que permitió que mucha gente pudiera hacer negocios alrededor del dólar barato. El crédito también regaló por debajo de cualquier racionalidad, permitió que muchos de nuestros negocios fueran negocios más financieros que negocios de productos. Yo ganaba más plata porque el banco me prestara el real, yo me lo guardara, compraba dólares, esperaba para poderlo pagar y estaba devolviendo el 15 o 20% en dólares de lo que me habían prestado. Entonces, claro que yo tenía una ganancia, pero no una ganancia de mi actividad, era una ganancia financiera sostenida en una distorsión, que por cierto no trabajar, porque esa asignación barata del gobierno venezolano destruyó las reservas y la asignación de créditos subsidiados y baratos destruyó la capacidad financiera del país. Ahora eso no existe, no hay. Por lo tanto, tu respuesta solo puede ser una, y tu respuesta es que para poder competir tendrás que adaptarte al mercado, entender al consumidor, hacerte eficiente y ponerte un cuchillo entre los dientes para competir con un montón de otra gente que va a estar ahí para tratar de ganarse el mercado que describe. Tú puedes llorar 60 veces, pelear 60 veces, pedir 60 veces. La realidad es, o te metes el cuchillo o te van a lanzar. Así es simple. Porque no hay alternativas en el mercado que no sean así. Y luego tú dices, bueno, pero eso quiere decir que yo estoy destruido. Si tú no tienes la capacidad para adaptarte a ese mercado y ser competitivo, sí, ese es el resultado que te vas a hacer el mercado. Porque alguien va a entrar. Entonces, el reto está ahí, es claro. No hay margen de maniobra excepto ser burla de competitivo para poder aprovechar ese mercado. ¿De qué mercado estoy hablando? Yo no quería hacer hoy solo una presentación de las características del mercado en Venezuela.
Yo lo que quiero compartir con ustedes más bien es cómo está esa Venezuela que acabo de describir en el marco de la región, es decir, en el marco de América Latina. Y estos no son datos de nosotros, estos son los datos del Latin American Consensus, donde están los 16 proyectistas más importantes del mundo, que proyectan, del mundo y de Venezuela, que proyectan Venezuela, más el Fondo Monetario, la CEPAL, el Banco Mundial, proyectando nuestro mercado. ¿Qué dice esto? A ver, lo primero que dice es que el país más pobre o más destruido o en el mayor nivel de crisis de los últimos por lo menos 5 años, pero en realidad en los últimos 8 destruye 75% del PIB, encabeza básicamente las proyecciones de crecimiento de América Latina en el Producto Interno Bruto. El 9.3% de proyección de crecimiento esperado contra un promedio de América Latina de apenas 2.4%. A ver, por supuesto, como dice Carlos Fernández, el presidente de Cámara, tú venías en un avión a 20.000 pies, en realidad venías a 40.000 pies, te fuiste completo en picada y levantó la nariz en 10.000. Perdiste 75%. ¿Qué pasó cuando levantaste la nariz? Bueno, lo que pasó es que tú estás 30.000 pies abajo. O sea, ese es el dato real. Estoy 30.000 pies abajo. Pero pregúntale a los pasajeros del avión que mientras bajaban de 40 a 30, de 30 a 20 y de 20 a 10, estaban seguros que se iban a estrellar contra el piso y que te iba a ser un desastre, la matazón completa en el avión. Pregúntale cómo se siente cuando levantó la nariz en el avión. Ajá. Entonces, a ver, yo vengo en el avión, estoy seguro que me voy a matar, recé 5 rosarios, le confesé todos los pecados a mi esposa que venía al lado, para decirle que la quería, y cuando levantó la nariz en mí, yo voy a decir, ¡qué bolas que este avión perdió 30.000 pies! Voy a decir, gracias a Dios, estoy en 10.000 pies. Todo lo que te dije fue una alucinación. Era una alucinación. A ver, ¿qué pasa? Lo que pasa fundamentalmente es que tú cambiaste como país lo que nosotros llamamos el umbral de bienestar. Ya tú no te estás comparando con el pasado, te estás comparando con tu crisis más reciente. Es como te dicen, ¿por qué la gente se puede sentir bien si el país no tiene luz? Sí, yo no tenía nada de luz y ahora tengo 8 horas. Es decir, te va cambiando el juego perceptual. Y eso empieza entonces desde un punto mucho más bajo los procesos esperados de crecimiento. Donde, por ejemplo, si ves el PIB per cápita, que no es más que el ingreso de la población o el ingreso de los consumidores, está en una expectativa de crecimiento de 8.2% en este momento. Estoy hablando de data completamente externa a Venezuela. Eso es lo que espera el mundo que ocurra en América Latina, encabezada Venezuela. Pero si ves el consumo de Venezuela es nada más y nada menos que una expectativa de crecimiento del 12.3% contra apenas 5% de crecimiento de consumo en América Latina. Venezuela arrastra las proyecciones de consumo, de nuevo, partiendo de un punto chiquitito, pero arrastrando un proceso de crecimiento esperado que si tú le metes todas las bases de los indicadores claves regionales de atractivo económico, y es la variable de PIB, consumo, ingreso, inflación, devaluación, desempleo, para poder entender cuáles países son calientes, cuáles países son tibios y cuáles países son blandos, fríos. Miren ustedes dónde está Venezuela. Venezuela está en el clúster de países económicamente atractivos de América Latina en el año 2022 y en el año
2023 en términos de expectativa. Hay países tibios, hay países fríos, pero en todo caso, lo que también ocurre es que Venezuela, que era el exótico país de izquierda, junto con Cuba y Nicaragua, se mete básicamente en un mapa completo de rescate de los procesos de izquierda en América Latina, que uno podría decir, wow, eso es malísimo. A lo mejor eso es malísimo, en efecto, para la región, pero la pacificación de la izquierda progresista, mucho más moderada en América Latina, más bien se puede convertir en un ancla para que la izquierda más radical se tenga que mover al pragmatismo para hacer, digamos, sociedad con la mayoría de los gobiernos de izquierda que van ganando en América Latina. En todo caso, en el medio de eso, ¿cómo se adapta el consumidor? Nosotros habíamos perdido en Venezuela, habíamos perdido nuestra relación con las marcas. Este evento, que es un evento de marcas, hace 2 años hubiera sido absolutamente absurdo. ¿Por qué? Bueno, hubiera sido absurdo porque la población, o hace 3 años, no podía escoger la marca. O sea, ¿quién carrizo escogía el aceite, la harina, la leche, el café o la medicina que iba a comprar? Nadie. O sea, tú te dabas con una piedra en los dientes si alguien te traía una harina. Se la compraba a un bachaquero en un sótano, la metía en una bolsa negra, la escondía, que prefería esconder, porque primero me daba pena, pero segundo, si yo además llegaba a comprar y me iba a mi casa y mi esposa me había encargado 6 kilos de harina y lo había conseguido en el mercado negro, yo llegaba con 2 kilos. Porque yo iba repartiendo a la señora de servicio, al chofer. ¿Cómo coño me lleva el chofer y yo te lo doy 1 kilo de harina? Cuando yo llevo 6 en la bolsa negra. Es decir, y entonces cuando llegaba, tenía 2, por supuesto mi esposa me calificó de imbécil y me prohibió volverse yo el proveedor del mercado negro. Sí. En ese país, entonces tú estás preguntando, oye, ¿qué harina me va a vender? ¿Cuál es la leche que voy a comprar? ¿Qué aceite prefiero? ¿Cuál es el antibiótico? Si no había antibiótico en ningún lado. O sea, ¿qué carrizo de marca que yo pedí en el antibiótico o en el alérgico? Si yo tenía que hacer maroma para que me trajeran de Bogotá el antibiótico. ¿Qué ocurrió hoy? Lo que ocurrió hoy es que el país tiene abastecimiento pleno. Es decir, hoy, con un problema de precio, el país tiene abastecimiento pleno. ¿Qué pasa entonces? Que empieza el juego. ¿Y cuál es el juego? Ah, bueno, que tú vienes de una situación compleja que vas a tener que atacar. ¿Y cuál es? Que ese consumidor aprendió que había un montón de marcas que él podía usar. Que él, además, entendió que había gente que le daba más cosas que lo que le da la marca tradicional que conocía. Le abriste la mente al consumidor y probó, con lo cual él es mucho más rudo en poder decidir. Es decir, ya hay un primer elemento. ¿Y cuál es entonces, o cuáles son las variables claves para la relación entre el consumidor y la marca? El primero, estos son nuestros datos de tendencias digitales en América Latina. Vean ustedes cómo el 97% de los consumidores valora fundamentalmente que una marca sea accesible. ¿Qué significa accesibilidad? Accesibilidad significa precio. Accesibilidad significa abastecimiento. El canal donde lo consigo, el lugar donde lo consigo. Pero también significa que yo sea accesible desde el punto de vista de comunicación. Es decir, que él me esté viendo. Que no solamente me ve en productos, sino en mensajes. Con lo cual voy a un tema central. Esa es la cosa más loca que tiene la crisis. Una de las primeras cosas que hace la gente en crisis es caídas de consumo, es reducir la inversión en publicidad y en mercadeo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay plata, porque no estoy vendiendo, porque tengo problemas. A ver, pajarito, tú te estás dando cuenta que cuando el mercado está hiperactivo,
y tú vendes todo. La publicidad es un complemento, pero que la publicidad está hecha para mover la mente, para que la gente se entere que tú estás, para que piense en ti en el top of mind cuando va a decidir finalmente una compra. Entonces tú, cuando estás frito, cuando hay menos demanda, cuando es difícil vender, cuando tu marca se debilita, te retiras de la publicidad porque hay crisis. O sea, y vuelves cuando no lo necesitas. Y le metes los reales en la expansión. Me parece que hay un problema técnico de interpretación de la función de la publicidad y el mercado. Muy bien, hoy, más que nunca, la inversión publicitaria va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque el consumidor, al regresar al mercado, se va a conseguir con la decisión de comprar entre muchos en crisis, porque la recuperación es sobre los 10.000 o 20.000 o 5.000 pies. Él va a conseguir un montón de gente que va a tratar de vender lo mismo que está vendiendo tú. Por lo tanto, yo necesito que piense en mí, y él tiene 3, 4 o 5 años sin pensar en mí. Por lo tanto, me tengo que conectar en ese nivel de accesibilidad, donde, por cierto, los precios juegan un papel importante. Pero además, las marcas, para un consumidor, tienen que ser honestas y transparentes. ¿Por qué? Porque cuando intentas engañar a un consumidor, lo va a notar. Ya te provoca y provoca a los demás. Tú tienes que ir básicamente a una transparencia en el mensaje que además ofrezca soluciones al consumidor. La marca tiene que ser una información de soluciones. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer en tu casa? ¿Qué estoy cubriendo en tu casa? Ese proceso se incorpora en América Latina a algo que antes no era tampoco tan común, que es fundamentalmente la sostenibilidad de la marca. Y la sostenibilidad de la marca es una marca que se preocupa, ¿por qué? Por el ambiente, pero no solo por el ambiente, se preocupa por el entorno en el que esa sociedad se desenvuelve. Se preocupa por lo que le preocupa a la población. Esa es sostenibilidad en la marca. Y finalmente, evidentemente, en un mercado que está agresivamente creciendo hacia el mundo digital, la privacidad también se convierte en un valor relevante que intentan proteger esos procesos. Al final, las marcas se quedó. Mira que ya me dijeron que me toqué. A ver, las marcas, y aquí voy básicamente concluyendo, las marcas básicamente tienen un primer elemento. ¿Saben qué? Tienes la necesidad de enviar como mensaje ya que tú estuviste ahí. ¿Por qué? Porque la población está agradeciendo a las marcas que le acompañaron en la época en la que no estaban los demás. Esa operatividad es la principal apreciación para la evaluación positiva de las empresas en Venezuela y en toda América Latina. El segundo es que la marca tenga básicamente una relación adecuada de precio-valor. Si tú intentas romper la relación de precio-valor y eso incluye recargar de ineficiencia el precio, te van a cambiar. Y finalmente, el delivery como un elemento central de fortaleza de marca. A ver, la población pasó demasiado tiempo en su casa, ahora quiere que todo llegue a su casa, quiere que llegues ahí y tienes que buscar el mecanismo para hacerlo. La gran variable es que tú no vienes de un valor de marca, vienes de un desapego de marca. Y por lo tanto tu estrategia tiene que ser el rescate de la conexión. Esa es tu estrategia. No es pensar que como tú tienes una marca buena, yo puedo jugar con ella. Es reconstruir el valor de marca, posicionarme en redes sociales, conocer a mis clientes, aumentar la socialización
y la relación directa que me marca con la población. Finalmente, bueno, voy a leer todo eso, pero lo que quiero como resumen, básicamente decir que tú tienes una pandemia y una crisis que nos dejaron inversiones en nuevas tecnologías. El que no se adapta a la nueva tecnología está muerto. Modelos híbridos de trabajo, empresas con resiliencia económica, empresas que han aprendido a vivir en la subsistencia, tú y tus competidores, procesos optimizados y nuevas necesidades de consumo y condiciones de mercado. ¿Qué priorizar? La sensibilidad financiera del negocio, el reforzamiento de mi cadena productiva para poder ajustar el abastecimiento en cadenas y finalmente entender las necesidades de ese cliente para mejorar mis canales de comunicación, para identificar y atender nuevas necesidades y para garantizar el margen y la rotación. Porque aquí está mi juego: organización, comercio y marca. Y en la marca, la gran variable en la reestructuración de estrategias, el aumento del uso de las plataformas digitales para conectarme con ese nuevo consumidor y la comunicación empática. Los venezolanos hoy saben que quieren sentirse mejor, quieren sentirse normales, quieren sentirse que el país es un país donde se puede vivir, quieren crecimiento, innovación, productos, empaques. Eso quiere el consumidor. Si tú mandas como mensaje un mensaje de producto, un mensaje convencional, lo más probable es que te quede mirado. Él quiere un mensaje de compañía, de acompañamiento y de esperanza. Ese es el mensaje que el venezolano quiere. Y vale la pena decir que en el medio el venezolano también quiere sentirse en una Venezuela que se respeta ellos y que nosotros la respetamos. Por lo tanto, mucho cuidado con no entender a tu consumidor, porque no tiene nada que ver ni la política, ni la crisis, ni la sociedad con el deseo de una población que quiere regresar a la normalidad. Señores, buenas noches.